experiencia europea ha sido muy plural. Tuve la gran suerte de ser de los primeros parlamentarios europeos que se incorporaron en 1986. Deseo, ante todo, manifestar mi profundo agradecimiento por la amable invitación que me brinda la oportunidad de visitar el Parlamento Europeo, ante el que por primera vez tomo la palabra. España se ha integrado en la empresa comunitaria de la construcción europea. Y fue una experiencia enormemente interesante, porque veníamos de un Parlamento Nacional donde había mucha confrontación política, y de pronto desembarcamos un grupo de parlamentarios de todas las formaciones políticas en Bruselas y empezamos a integrarnos en el trabajo parlamentario. Y una cosa muy importante que hicimos es que poníamos dos intereses encima de la mesa: participar en la construcción europea, apoyar la integración política y económica, pero sobre todo defender los intereses españoles. Y lo mejor de aquella experiencia es que votábamos lo mismo socialistas, populares, liberales. Era una experiencia fascinante. Éramos amigos en los pasillos, nos coordinábamos y defendíamos el interés español. Entonces, una de las cosas que pusimos en valor fue que la Unión Europea estaba muy orientada hacia Asia y nosotros la quisimos reorientar hacia Latinoamérica y dimos la batalla para que Latinoamérica estuviera en la política europea. Tanto fue una experiencia de enorme interés aquella época parlamentaria, y los parlamentarios españoles se incorporaron muy rápidamente a las tareas parlamentarias, no esperaron ni un solo día. Teníamos presidentes de comisiones, ponentes en los temas más importantes, y no teníamos ningún complejo de inferioridad por haber llegado tarde al proceso de construcción europea. Estábamos en la primera línea y éramos los europeos más entusiastas. Y eso se notaba en que se conseguían resultados, se notaba cuando se discutía el presupuesto y se notaba cuando luego había que participar definiendo la Constitución Europea. El hecho de que tuviéramos grandes parlamentarios como Josep Borrell o Íñigo Méndez Vigo en el proceso de la Convención Europea, pues fue muy importante porque pudimos poner nuestro granito de arena. Y además de todo eso, lanzamos las políticas euromediterráneas. Le dimos mucho peso a la política euromediterránea, a nuestras relaciones con nuestros vecinos del norte de África, que creo que fue un activo muy importante. Fue una época fascinante, yo creo que de las mejores que recuerdo de mi vida, y desde luego de aquel parlamento de 13 años que estuve en él, guardo los mejores recuerdos. Y luego teníamos grandes comisarios, teníamos comisarios como Manuel Marín, como Abel Matutes, luego se incorporó Loyola de Palacios, luego Solbes, Almunia. Hemos tenido grandes comisarios también que han contribuido a la defensa de la construcción europea y a articular una Unión Europea solidaria. Era evidente cuando se negociaba la adhesión de España a la Unión Europea que uno de los capítulos en que España era una potencia era el sector agrario y otro la política pesquera. Tanto nuestros socios comunitarios, que tenían un esquema de distribución de las ayudas comunitarias establecido, veían con cierto recelo que llegara un país muy potente a participar en la política agraria común, y por eso nos impusieron periodos transitorios muy duros, que nosotros desde el primer día empezamos a tratar de desmontar y a cortar sin lugar a duda. Y es que el sector agrario español es de los sectores que se ha modernizado más por el impacto de la política agraria común. Se incorporó plenamente al proceso comunitario, se modernizó tecnológicamente, empezó a exportar estructuralmente y se ha convertido en uno de los sectores clave de la exportación española y del crecimiento económico español. Tenemos más de 900.000 agricultores que perciben ayudas de la PAC, hoy día casi 7.000 millones de euros, y eso ha sido fundamental para renovar el campo español. Pero el campo español se ha integrado en cooperativas potentes, han empezado a exportar, se ha desarrollado una gran industria agroalimentaria y hoy España es una gran potencia. Sin duda, mucho de este desarrollo se ha debido a tener una red de seguridad en la política agraria común que ha permitido ese desarrollo empresarial de nuestros agricultores, que hoy son modelos en la Unión Europea de competitividad, de calidad y de técnicas para ocupar los mercados de exportación. Lo importante en el tema agrario es que España siempre ha sabido liderar las negociaciones agrarias. Somos de los grandes, hemos estado liderando las negociaciones. Siempre que ha habido reformas de la PAC, España ha estado entre el grupo de países que han liderado las reformas pensando siempre en proteger a sus propios agricultores, pero a su vez tener una política agraria común
importante dentro del presupuesto comunitario. Dentro del presupuesto comunitario, la partida más importante es la política agraria común, y por lo tanto, siempre que hay discusiones presupuestarias, lo primero que hay que hacer es salvar esa partida y luego establecer una política inteligente. Pero España siempre ha estado en el liderazgo de esas negociaciones, hemos hecho alianzas, a veces difíciles con Francia, pero desde luego con Italia, con Irlanda, con Portugal, con Grecia, con los países mediterráneos siempre hemos tenido una gran sintonía, porque los países nórdicos tienen otras prioridades. Pero nosotros articulábamos o mayorías suficientes o minorías de bloqueo, pero estábamos en la mesa de negociación, con comisarios muy difíciles, como el comisario Fischler, con el que empezó Loyola de Palacios siendo ministra de Agricultura en unas negociaciones importantes. Luego me tocó a mí seguir con ellas, o con el comisario Cholos, que tampoco era un comisario fácil en su momento, pero lo hicimos siempre muy en contacto con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas. Es decir, la posición negociadora la pactábamos con las comunidades autónomas, la negociábamos con las organizaciones agrarias profesionales y llegábamos a Bruselas siempre con mucho amparo. Y eso te daba mucha solidez en la negociación comunitaria. Yo tuve la suerte de presidir la Comisión de Política Regional en el Parlamento Europeo y estuve muy involucrado en la política de desarrollo regional de fondos estructurales comunitarios, que es una política básica para los países que tienen que reducir su diferencial de renta con la media de la Unión Europea. Esa historia, en el caso español, ha sido una historia de éxito. Partíamos en el año 86 de estar en un 72% del PIB per cápita comunitario, del Producto Interior Bruto per cápita comunitario, y ya estamos cerca del 95%, es decir, hemos ido acortando nuestra diferencia. Gran parte de esa tarea ha sido facilitada por las grandes inversiones públicas que se han podido realizar en nuestro país. Es que no nos damos cuenta. Cuando viajábamos por carretera aparecían las 12 estrellitas de los símbolos financiado por el FEDER. Y eso era autovías, aeropuertos, trenes de alta velocidad, redes de saneamiento de poblaciones, desaladoras, de todos los elementos básicos de vertebración territorial de un país como España han tenido un fortísimo apoyo comunitario. Porque nosotros siempre aportábamos al presupuesto mucho menos de lo que venía del presupuesto comunitario. Porque teníamos un gran apoyo de fondos estructurales, de fondos de cohesión, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Desarrollo Agrario. Por lo tanto, siempre hemos tenido grandes apoyos. Ahora, los jóvenes, cuando llegan a un aeropuerto, ven el aeropuerto. Lo que no saben es que el aeropuerto es fruto de la solidaridad comunitaria. Cuando se suben en un tren de alta velocidad y hacen Madrid-Sevilla en 2 horas y media, no son conscientes de que esas vías se han trazado con apoyo de los fondos estructurales comunitarios, Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión. Y cuando abren el grifo del agua y tienen un agua de perfecta calidad, pues no saben que la red de abastecimiento, la red de saneamiento, ha sido financiada. Pero tampoco se dan cuenta de otras cosas. No se dan cuenta de que no tienen que cambiar pesetas. En el año 86 íbamos al Parlamento Europeo, íbamos con pesetas en el bolsillo, nos pagaban en francos belgas, teníamos que cambiarla cuando llegaba al aeropuerto. Eso se acabó, tenemos el euro. Y tampoco se dan cuenta de que no tienen que enseñar el pasaporte en la frontera, porque estamos en una zona Schengen solo. Pero es una realidad evidente. Quizás los jóvenes lo que notan más cerca son los programas Erasmus, que dan movilidad a los estudiantes y que les permiten enriquecer su patrimonio lingüístico. Pero es verdad que la presencia en la Unión Europea todavía los ciudadanos la perciben, porque cuando se ven los barómetros de Eurostat, los españoles se sienten más europeos que la media europea. Y siempre cuando ha habido una referéndum para ratificar la Constitución o los tratados, los españoles son de los que más han apoyado los procesos de vertebración europea. Si hay una política que desde la Unión Europea se realiza pensando en las generaciones futuras, son las políticas de cambio climático. Por eso la Comisión Europea ha sido muy activa en las negociaciones de la COP21, de la Conferencia de las Partes en París, donde hemos logrado un acuerdo vinculante, ambicioso, para luchar contra el incremento de temperaturas en el mundo. Quizás la opinión pública española no se dé cuenta de que estamos ante un fenómeno de calentamiento global imparable. Si no hacemos nada, la temperatura media del mundo puede subir 4,7 grados, los casquetes árticos y antárticos se pueden descongelar, los fenómenos meteorológicos acentuarse y los daños a los biosistemas serán irreversibles. Es lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos ha dicho que como no hagamos algo, destruimos los ecosistemas.
Y en París lo que hemos tomado es la decisión de hacer algo, de luchar contra el calentamiento global. Y eso lo hace la Unión Europea con políticas ambiciosas de reducción de emisiones, de incrementar las energías renovables, de aumentar la eficiencia energética y desarrollar nuevas tecnologías de generación de energía que prescindan de los combustibles fósiles, del carbón y del petróleo. Por tanto, en los próximos años veremos una desaparición progresiva de la utilización de petróleo y de carbón, tanto para generar energía como en el transporte. Vamos a desarrollar un crecimiento económico verde en el que hay muchísimas oportunidades de crecimiento, porque va a haber nuevos sectores, nuevos servicios, nuevas tecnologías y hay que estar preparados para ello. Por eso la formación profesional, la educación universitaria va a tener que tener muy próximo y muy cercano el nuevo modelo de crecimiento que vamos a ver en el mundo y en la Unión Europea. Y la Unión Europea, desde luego, quiere estar en la vanguardia de los países que luchan contra el calentamiento global, poniendo en marcha todas las políticas suficientes. Todas las políticas del siglo XXI solo se pueden hacer sobre la base de concertación, unión y políticas muy ambiciosas y de largo plazo. Las políticas de corto plazo se hacen con vistas a unas elecciones o por intereses de relativa importancia. Las políticas de largo plazo, cuando hay objetivos, son las políticas importantes. Entonces tenemos que tener políticas de crecimiento económico permanentes y de generación de empleo, por supuesto, y tenemos que tener unas políticas de luchas contra el cambio climático, que están unidas al crecimiento económico, porque luchar contra el cambio climático es crear oportunidades de negocio en aquellos sectores de economía verde que van a tener futuro. Y por lo tanto, eso exige pensar a lo lejos y a lo grande. Y eso se tiene que hacer desde la perspectiva europea, no desde la perspectiva de acciones nacionales singulares. Por eso, la Comisión Europea negocia objetivos globales, por eso ponemos en marcha políticas que aplicamos igual en todos los Estados miembros para conseguir que todos a una cumplan con los objetivos que nos hemos trazado. Son políticas de muy largo plazo, pero son las políticas que valen la pena. El gran reto que tenemos los europeos es preparar nuestro sistema económico para lo que nos va a demandar la globalización y el cambio energético que vamos a ver a nivel mundial y las economías verdes que vamos a desarrollar. ¿Dónde van a estar los nuevos yacimientos de empleo? Tenemos que tener una universidad que sea consciente de este reto y una formación profesional, que es muy importante que sea consciente de este reto. Y luego tenemos que añadir el factor lingüístico. Los programas Erasmus tienen dos efectos muy positivos. Uno, que permite conocer otros países, otras mentalidades e enriquecerte humana, culturalmente e intelectualmente. Segundo, que te permiten incrementar tus capacidades lingüísticas. En una unión de 28 Estados miembros plenamente integrada, con libertad de circulación, es fundamental el conocimiento de los idiomas, que era una asignatura pendiente en nuestro país hace unos años, que afortunadamente vamos corrigiendo, pero que en la Unión Europea los jóvenes están muy preparados, no solo intelectualmente, sino también en sus capacidades lingüísticas. Y es muy importante este factor. Por eso los programas Erasmus tenemos que seguir incentivándolos, desarrollando y participando en ambos sentidos. A España vienen muchos estudiantes porque es un país muy atractivo y los 28 estados de la Unión Europea, países de la Unión Europea, ofrecen mucho atractivo a nuestros estudiantes para enriquecerse, formarse mejor y conocer otras formas de pensar, que te hace ser tolerante y liberal.